programación y de la programación hablando sobre ello. Mientras tanto, vayamos a lo que sí nos está afectando también directamente, no solo en el aspecto económico, también sanitario, porque esa variante Delta del COVID-19 que ha conllevado a que Arequipa se encuentre dentro de una burbuja aislada, cerca epidemiológico, viene generando mayor investigación por parte de la comunidad científica internacional. Y se habla, por ejemplo, de una Delta Plus que podría tener impacto en la respuesta inmunitaria al coronavirus. Vamos a conversar sobre este tema con José González, que es infectólogo peruano de la Universidad de Miami. Doctor González, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Doctor, buenos días. Háblenos, por favor, de esta variante Delta Plus. ¿En qué se diferencia de la Delta que estamos conociendo en estos momentos, que se originó en la India y que ha llegado también a nuestro país, al Perú? Sí, la variante Delta ha sido reportada últimamente en 3 estados de la India, aproximadamente 40 casos reportados al momento. Pero hay que recordar que es una variante Delta que tiene una mutación adicional, que es la mutación 417. Y lo que hace preocupante sobre esta mutación adicional es que específicamente ha sido también esta mutación aislada en otras variantes, como por ejemplo la variante sudafricana y la variante brasileña, lo cual hace pensar que esta mutación específica también puede estar relacionado con evasión de los anticuerpos o evasión inmunológica en esta variante Delta. Todavía necesitamos más investigación para saber si esta mutación adicional tendría implicancias clínicas o implicancias a nivel de las vacunas. Al momento sabemos que simplemente se ha transmitido en 40 casos en la India y esperemos más información al respecto en las próximas semanas. Entonces estamos hablando que una es la variante Delta y hay otra que es variante Delta Plus. Exacto, y la diferencia entre ellas es una mutación solamente. La variante Plus es la variante Delta más la mutación 417. Ya, esa mutación, ¿qué característica tiene? ¿La vuelve más agresiva? ¿Se disemina mucho más rápido? ¿Genera mayor nivel de mortalidad en la persona que termina siendo contagiada? ¿Cuál es su característica? Lo que pasa es que esta mutación también ha sido aislada en otras variantes, la variante beta y gamma, que son la variante sudafricana y la variante brasileña. Y si aplicamos los conceptos que hemos aprendido con estas variantes, esta mutación estaría asociada a un mecanismo de escape inmunológico. Me refiero a que las personas, por ejemplo, que han tenido inmunidad natural o que se han infectado o contagiado de coronavirus, también estarían expuestas a esta nueva variante con el riesgo de desarrollar enfermedad porque no protegerían del todo estos anticuerpos. Y lo mismo se aplicaría para la protección producida por las vacunas, dado que existe una evasión de los anticuerpos producidos por las vacunas. Pero este concepto no se puede aplicar de forma absoluta. Tenemos que estudiar ahora esta variante en la variante Delta para saber si se puede aplicar o si se tendrían las mismas implicancias que tienen en la variante Beta y Gamma. Y podríamos nosotros tratar de entender o tratar de explicar cómo se van produciendo las mutaciones dentro de los organismos o con los contagios. ¿Por qué le pregunto eso? Porque nos enteramos del caso de un paciente, no me acuerdo si fue en Estados Unidos o en otro país, o en Brasil, un paciente que recibió prueba positiva durante más de 200 días, prueba positiva de PCR molecular durante más de 200 días, y que en este caso él, que había recibido además tratamiento anterior muy intenso en contra del cáncer y que tenía un sistema inmunológico bajo, en él se habían producido varias mutaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuándo se producen las mutaciones? Cuando el cuerpo trata de reaccionar, ¿qué es lo que sucede en los organismos? Sí, existen varios factores contribuyentes, pero lo que tendría que mencionar es que uno, que existe este virus, es de tipo ARN, y sabemos que este tipo de virus tiene mutaciones constantes, ya lo hemos visto con el virus de la influenza, así que es esperado que en el futuro se presenten mutaciones, sobre todo si existe una presión inmunológica. Pero también existen otros tipos de factores. Yo diría que el principal factor para que se produzcan estas variantes es la replicación del virus en sí. Es por eso que aquí en Estados Unidos ponemos mucho énfasis a la vacunación, porque sabemos que las personas, si están más protegidas y se disminuye la replicación del virus, esto también indirectamente va a hacer que la producción de variantes sea mucho menor en el futuro. Pero y con respecto a ese caso de una persona que tiene virus positivo por muchísimo tiempo, esto hay que tomarlo con pinzas.
pinzas en el contexto porque existen algunas pruebas moleculares como la de PCR que detectan simplemente ARN inactivo, porciones de ARN, y no quiere decir que el virus esté activo produciendo enfermedad. Así que eso se tiene que evaluar siempre caso por caso. Ahora, doctor González, ¿y estas variaciones, mutaciones que tiene este virus del COVID-19 termina generando en cada mutación mayor resistencia a los anticuerpos que una persona sana, joven, podría tener? Le pongo esta pregunta en el contexto de que, por ejemplo, al inicio de la pandemia se decía solamente adultos mayores son los más afectados, más vulnerables. Si eres una persona oncológica, paciente oncológico, tienes un problema de comorbilidad, también puedes ser vulnerable. Personas jóvenes son más resistentes al virus. Y ahora vemos personas jóvenes con la variante que están siendo contagiadas. Y nos comienza a preocupar de que las personas mucho más jóvenes, menores, adolescentes, que tienen mayor metabolismo para resistir enfermedades, también podrían verse afectadas. ¿Esto podría darse con las mutaciones? Sí, definitivamente podría darse con las mutaciones, pero si aplicamos estos conceptos ahora a la variante Delta, todavía no sabemos exactamente si tiene una preponderancia por pacientes jóvenes. Al momento, si analizamos los datos epidemiológicos, existe una proporción alta de pacientes jóvenes, pero no sabemos si esto se debe a la variante en sí o a otras características o otras razones demográficas, epidemiológicas que ayuden a explicar esta propagación. Y también las variantes podrían asociarse en algún momento a un cambio del curso clínico, a un aumento de la severidad. Tenemos algunos indicios, y quiero ponerlo de esta manera, solamente indicios, que esta variante Delta podría asociarse a una mayor tasa de hospitalización y severidad de la enfermedad. Pero esto necesita todavía mucho más investigación. Y esto también podría determinarse en la variante lambda, que es la variante andina y la que tiene predominancia en nuestro país. Nosotros hemos pasado, y bueno, seguimos en una situación bastante grave en cifras, pero hemos pasado la cumbre de la segunda ola con una cantidad de hospitalización y de necesidad de camas UCI y de oxígeno mucho mayor que la primera ola, y supuestamente es justamente por esta variante andina. Sí, yo creo que al momento la variante andina, o la C37, o también llamada variante lambda, está investigándose activamente. Al momento solamente está considerado como una variante de interés porque tiene ciertas mutaciones que podrían de repente expresarse con una mayor transmisión, pero todavía no se acepta de forma absoluta que esto sea el caso. Yo creo que en las próximas semanas, en sistemas de vigilancia genómica y acá también la CDC en Estados Unidos van a investigar más a fondo esta variante lambda para saber si no solamente queda en variante de interés, sino también podría tal vez ser una variante de preocupación. Así que lo sabremos muy pronto. La preocupación también ronda porque no hay de repente una población en Estados Unidos que está dispuesta a continuar con la vacunación y que afectaría el plan del presidente Joe Biden de llegar al 70% de la población inmunizada. Sí, eso es cierto. Aquí la aceptación de la vacuna yo creo que ha cambiado, se ha incrementado, pero todavía hay un porcentaje muy importante de personas, sobre todo jóvenes, que al momento no quieren vacunarse. Lamentablemente, me parece, el 4 de julio fue establecido como la fecha, como el objetivo trazado para llegar a esto de 70% de la población adulta vacunada, pero a la luz de los hechos creo que no vamos a llegar a este objetivo. Al momento tenemos 45% de la población en Estados Unidos que ya recibió las 2 dosis de la vacuna y tenemos un 54% de la población que ha recibido al menos una dosis. Yo creo que vamos en el camino correcto, pero sería ideal acelerar muchísimo más este proceso de vacunación y convencer a la población, sobre todo jóvenes, de la necesidad de vacunarse. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es muy importante siempre conversar con usted para mantenernos actualizados de todo este tema científico. Ha sido el doctor José González, infectólogo peruano de la Universidad de Miami, y estamos muy agradecidos con esta entrevista. Vamos a la pausa.